Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un rostro muy conocido por el canal nuestro, los que nos llevan siguiendo ya un tiempo, los que no, pues quiero que lo conozcan. Es el señor Luis Eduardo López Padilla, quien nos va a estar hablando hoy del gran monarca y del santo papa que se espera en algún momento en la historia. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Antes que nada, yo quiero darle la bienvenida al señor Luis Eduardo López Padilla. Bienvenido al programa. Hola Luis, ¿cómo estamos? Muchas gracias por la invitación, como siempre. Yo, excelente. Qué bueno que está aquí, qué bueno que la aceptó. Para los que no saben, el señor Luis Eduardo López nos hizo un programazo sobre Fátima. Yo les pido que vayan y lo vean. También hicimos uno sobre el Gran Aviso, otro programazo más. Creo que han sido esos dos, ¿verdad? No me equivoco. Y uno que se intitula Dos Papas. Y el de los dos papas, exacto. Tenemos tres. Uy, no, ese está excelente. Se me olvidó ese me encantó. El de los dos papas, que por ahí se está diciendo que ya la profecía se cumplió. Vea ese programa y se va a dar cuenta que nada que ver. Así que véalo, le va a gustar. Esos tres programas yo voy a dejar los enlaces en la descripción. En ellos, Luis Eduardo López Padilla se presenta un poco. Yo les voy a dar la oportunidad a Luis Eduardo López Padilla que se presente esta noche brevemente. Pero si quieren saber un poco más de él, en esos programas cubrimos un poco más la información. Y pues ahí también van a poder aprender muchísimo. Yo voy a colocar también la información del website del señor López Padilla, que es Apocalipsis Mariano, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Y vamos a colocar también el enlace del canal de él para que no se pierdan nada del contenido que él también nos ha compartido a través de esos medios. Así que antes de comenzar con eso, yo quiero que hagamos un Ave María como siempre hacemos. Vamos a encomendar el programa a la Santísima Virgen en su advocación de Fátima para que nos ayuden en la noche de hoy a que sean las palabras del Señor las que salgan de la boca del señor Luis Eduardo López Padilla esta noche, que sean esas palabras las que nos hagan entender con esperanza, que es lo que se espera, pero también con mucha cautela, con ese estado de alerta y de milicia que tenemos que tener ante todos los ataques que se esperan también y toda la prueba que nos va a tocar o que nos toca pasar actualmente. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ave María, corredentora, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, bendito sea Dios. Bueno, señor Luis Eduardo López Padilla, brevemente, díganos quién es usted por si tenemos algunos, ¿verdad? El canal sigue creciendo y yo sé que hay mucha gente que tal vez no han visto los programas anteriores. ¿Quién es el señor Luis Eduardo López Padilla? Bueno, muchas gracias, Luis. Su servidor es abogado de profesión, titulado en la Ciudad de México, en la Escuela Libre de Derecho. Litigué varios años. Y llevo 36 años estudiando las mariofanías de la Santísima Virgen, todo lo que ella anuncia, la Madre de Dios, para estos tiempos que estamos viviendo y para el futuro. Y el tema mariano me ha llevado a escribir 33 libros y he dado conferencias en México, Centro, Sudamérica, sur de Estados Unidos y España. El tema mariano me ha ayudado, me ha llevado a otros temas colaterales, como el tema del nuevo orden mundial, el gobierno mundial, nueva era, el tema del demonio, Satanás, el Apocalipsis, que es para mí el libro, uno de los más importantes de la historia de la revelación de la Iglesia. Y bueno, en la medida en que vamos viviendo ciertos acontecimientos, nos damos cuenta cómo los temas, las profecías se van cumpliendo y para eso es el programa de hoy. Excelente, excelente, gracias. Hoy vamos a estar hablando de algo que algunas personas ya me han preguntado y pues siempre cuando hablamos del Apocalipsis o de las profecías, usualmente se tiende a pensar en el anticristo, el falso profeta,
la apostasía y todo eso, pues ya lo hemos discutido aquí en el programa. Pero una de las cosas que no se habla mucho y que sí hay evidencia de esto, hay profética y bíblica, es sobre una renovación que va a haber de la iglesia, ¿verdad? Y va a haber un gran monarca, aparentemente también va a haber un papa santo. ¿Qué nos puede decir de eso? A mí me gustaría que hoy el programa lo dediquemos a eso. Si falta mucho, no, hoy vamos a hablar un poco de eso, si es antes o después del anticristo, o si es en estos tiempos o luego. ¿Verdad? Hoy vamos a aclarar cosas que se han dicho por ahí que tal vez no están muy claras y a la misma vez también nos vamos a dar un poco de idea, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Creo que es un mensaje esperanzador, pero ¿verdad? Tienen que pasar muchas cosas también antes. ¿Qué nos puede decir de esto, Luis Eduardo López Padilla? Bueno, gracias, Luis. Es importante decirle al público que nos ve, todo lo que es la escatología, todo lo que es el cúmulo de profecías respecto a los últimos tiempos, desde el punto de vista social, y digo social porque hay los últimos tiempos en el orden particular o individual, que es la muerte, juicio particular, cielo e infierno. Sí, esos son los novísimos que se conocen y que hacen referencia a los últimos tiempos del hombre en su vida particular. Pero en la vida social, toda la escatología, todo lo que se refiere a los últimos tiempos de la humanidad, es un tema sumamente complejo, es un tema muy amplio y está lleno de un sinnúmero de eventos y sucesos que han venido ocurriendo, otros que ya están en este momento sucediendo y otros que van a ocurrir en el futuro inmediato y otros que van a ocurrir en el futuro remoto. Entonces, es importante no poner todos los eventos en el tiempo histórico actual, porque entonces eso va a provocar una serie de situaciones complejas, de interpretaciones muy extremas, interpretaciones erradas, forzadas, y vamos a perder el propósito por el cual Dios ha querido que la Santísima Virgen ocupe un lugar preeminente en estos tiempos como la gran señal que el Padre ha querido que esté con nosotros en la confusión de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, uno de los temas relativos al gran profeta, al gran monarca y al Papa Santo que se habla que van a venir, no es algo que esté regularmente mencionado en las mariofanías. Más bien lo revelan algunos venerables, algunos místicos, algunos santos, algunos del primer milenio y particularmente a partir del segundo milenio de la historia de la Iglesia. Entonces, es un tema complejo porque sabemos que en la historia de la Iglesia pues tenemos la conversión de Constantino del siglo IV, que con el edicto de Milán pues establece la libertad de culto y la Iglesia es la religión oficial del Imperio Romano. Y también pues nos recuerda el gran monarca Carlomagno en el siglo IX, que es rey de los francos y que es un modelo, digamos, de lo que es un emperador, un rey del que se anuncia en las profecías. Por eso digo que hay ciertas profecías en el primer milenio, concretamente hablo de estoy hablando de San Hipólito, del siglo III, estoy hablando de San Remigio en el siglo V, San Cesario en el siglo VI y San Cataldo, siglo VI, que son nombres pues, prácticamente desconocidos, pero con existencia histórica real, que hablaron en algún momento de un gran monarca que vendría principalmente vinculado al reinado de Francia. Recordemos que Francia es la hija primogénita de la Iglesia, es decir, con la conversión de Clodoveo, es el primer rey, digamos, que va a adoptar el cristianismo, y Francia se va a convertir en una nación, en un pueblo muy importante para el plan de Dios. Por eso no es de sorprender que una seguidilla de apariciones marianas ocurrieron a partir del siglo XIX en Francia. Y estoy hablando de la María Milagrosa en 1830,
que vino a hacer una serie de profecías para evitar lo que luego ocurrió 40 años después con el asesinato del arzobispo d'Arbois. Luego vino la aparición en la Salette, 1846, en Francia. Luego vino una tercera aparición muy importante en Francia en 1858, cuando la Virgen aparece a Benedetta Soubirous con el título de Yo soy la Inmaculada Concepción, para corroborar lo que 4 años antes había elevado como dogma de fe el Papa Pío IX en 1854. Luego vino una siguiente aparición en Poinan, Francia, en 1871. Y luego hay otra aparición en Pelebosán en 1875. Estamos hablando de 5 mariofanías muy importantes que ocurren en Francia, y que si a eso le agregamos la promesa que hizo el cielo a Santa Margarita María de Alacoque del vínculo que había en esta nación con el Sagrado Corazón de Jesús, cuando le pidió al rey Luis XIV que consagrara Francia al Sagrado Corazón, y sabemos la historia, que ni este rey, ni el rey Luis XV, ni Luis XVI llevaron a cabo esta consagración, y luego vino la muerte, el asesinato de Luis XVI, y luego se desata la Revolución Francesa. Sin embargo, Dios no se arrepiente de sus dones. Dios, cuando da un don, se mantiene fiel a ellos, y Francia tiene una misión muy importante en el plan de Dios, como la tiene también España. Lo digo porque este tema del gran monarca vincula tanto algunas profecías ligadas a un rey franco, un rey francés, pero también lo asimilan a uno que se conoce como el caudillo del Tajo, y que también tendría vínculo con herencia española y portuguesa. Entonces parece que se refiere al mismo personaje. Y España, también sabemos, por el padre Hoyos, que también es una nación a la que se le ha profetizado que reinará especialmente el Sagrado Corazón de Jesús en España. Eso sin considerar que España es la tierra de María. Dicen algún amigo español que cuando Jesucristo, antes de subir al cielo, sus 3 grandes amores los repartió así. La iglesia se la dio a Pedro, a María se la dio a Juan, y a España se la dio al apóstol el apóstol Santiago. España se lo dio al apóstol Santiago. España es tierra de María, y están vinculados esa profecía del gran monarca con Francia y con España. Y por ahí podríamos... Sí, tenía una pregunta, señor Eduardo López Padilla, para aprovechar y aclararle a la gente, porque estamos en un tiempo, ¿verdad? Vivimos un tiempo revolucionario donde las monarquías han sido todas destruidas. Prácticamente. Y esta profecía, algo de lo poco que pude leer y eso, algo que me llamó la atención es ese retorno a esa monarquía que a veces nosotros, lamentablemente por la masonería infiltrada en la educación y todo lo que nos han enseñado, pues los reyes eran malos, todo eso era malo, qué bueno que existe la democracia. Realmente yo sí creo en la libertad de que cada pueblo tiene derecho, ¿verdad? Decirlo, ¿verdad? A tener libertad de expresión, pero realmente las monarquías eran un instrumento de Dios. ¿Será que usted nos puede explicar brevemente por qué es importante que sea un monarca y no una persona elegida democráticamente o algo así? Brevemente, ¿verdad? ¿Cuál era el papel de estas monarquías, la de Francia y la de España, que son espectacular la historia? Es muy sencillo. Estas monarquías son un reflejo de la monarquía absoluta que viene de Dios. Amén. Es decir, allá arriba, uno solo es el juez, uno solo es legislador y uno solo es el que ejecuta, que es Jesucristo. Jesucristo es el legislador, es el juez y es el que ejecuta todas las leyes que establece el reino del Padre, su Padre eterno. Entonces, esta monarquía de alguna manera revelan y son una expresión de ese poder que existe en el cielo, porque la democracia, cuando viene la Revolución Francesa y termina la monarquía y da lugar a la república, vienen esos famosos 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, que ni en su esencia ni en su origen vienen de Dios. No. Es decir, que en el futuro vamos a retomar una monarquía que será una expresión de la monarquía divina a través de un rey. Porque finalmente nosotros, usted sabe que todos por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y esa reyesía en el futuro
se va perfectamente a realizar a través no solo de uno, como lo veremos más adelante, sino de muchos que serán reyes del rey y señores del señor. Hoy, que es Cristo. Hoy prácticamente la monarquía, aunque hay más de 40 países que tienen monarquía, ya no son monarquía absoluta, salvo algunos países árabes, sino la monarquía que usted conoce, parlamentaria o constitucional, donde el rey gobierna, pero reina, pero no manda. Los que mandan son los del parlamento o los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en cada país. Entonces, esto se va a restaurar, es parte del plan de Dios que se va a realizar en el futuro para que el hombre en la tierra pueda ser rey como reflejo de la reyesía que le corresponde a Cristo, así como el Papa, en el orden espiritual, es el vicario de Cristo. Por eso se habla de un rey, de un gran monarca y de un Papa que vienen conjuntamente, vienen al mismo tiempo. Qué bueno, excelente. Qué bueno que mencionó lo del Papa, porque eso lo tenía en mente ahorita. Decía, espérate, el Papa es más o menos lo mismo también para nosotros, la iglesia. El Papa, solo Dios está por encima del Papa. Y no tiene tiempo de expiración, no es que 4 años y elegimos a otro, como hacemos con la democracia. Bien importante eso. Por eso el mundo tampoco le gusta lo que hacemos en la Iglesia Católica, porque tiene esa, como dijo usted, ese reflejo del cielo, ¿verdad? El vicario de Cristo está ahí hasta que el Señor quiera que no esté, ¿verdad? Así es, el vicario de allá arriba es por los siglos de los siglos, y acá se da una prolongación de esa vicaría divina, como lo veremos más adelante. Entonces, este sería, digamos, el supuesto para entender estas profecías privadas que tienen un vínculo, luego lo veremos, con una cita de Juan en el Apocalipsis. Entonces, las profecías del primer milenio podría uno pensar que se refieren quizá a Carlomagno, o podría referirse a Constantino, es decir, ahí podría uno objetar. Pero ya después del siglo 1000, ya hay, del año 1000, ya hay otras profecías que hacen referencia a este monarca y a este Papa Pontífice Santo. Lo general de esta profecía dice que va a restaurar la cristiandad antes del advenimiento del anticristo. Esto que le estoy mencionando es un tema muy interesante porque muchos analistas y muchos comentaristas católicos, muy respetables y que tienen todo mi respeto y admiración por su análisis, como otros protestantes, ubican al anticristo personal del que habla Daniel, el devastador, el desolador, y Juan en el capítulo 13 habla de la bestia del mar y la bestia de la tierra. Lo ubican en este periodo histórico. Y sin embargo, todas las profecías privadas que hacen referencia al gran monarca y al pontífice santo, lo refieren hacia el futuro previo a la venida del anticristo, que de acuerdo a la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses, será derrotado ese último anticristo por el soplo de la boca y la manifestación de su parusía. Pero eso ocurre al final de la historia. Es un tema muy interesante, no es muy simple, quizás sería bueno luego hablar un programa aparte sobre el tema del anticristo, porque sí hay un anticristo ahora, hay un espíritu del anticristo, pero luego viene otro anticristo después, y ha habido muchos anticristos. Entonces, hay que diferenciar entre el espíritu del anticristo que habla Juan, los muchos anticristos que ha habido, y el último anticristo personal, del que menciona particularmente Pablo en la segunda carta de los Tesalonicenses como el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Entonces, las profecías de este gran monarca y este pontífice se refieren a una restauración de la iglesia que luego se va a desviar y dará lugar a que aparezca el último y personal anticristo. Quería decir algo, perfecto, porque eso mismo había leído yo y era una de las cosas que yo sé que mucha gente lo ve al revés. Ven primero al anticristo y después que viene el gran monarca, pero lo que vi en las profecías es todo lo contrario. Veo pero sí, algo que usted dijo que es bien importante, que ya estamos viendo, va a haber una revolución en el mundo entero, que la gente a veces no entiende la palabra revolución. Siempre tenemos que entender que Cristo es el orden.
luego que Cristo establece la iglesia, el mundo, ¿verdad? La gran cristiandad que hubo, especialmente en el tiempo medieval, ¿verdad? Donde hubo ese tipo de gloria, hubieron revoluciones breves y luego las grandes revoluciones que ya conocemos, la protestante, la francesa, la bolchevique, bueno, todas las que han habido, pues entonces el mundo se ha ido perdiendo su cristiandad hasta el punto que estamos hoy, que todavía falta, pero va a llegar un momento en que ya prácticamente lo que van a ver son nada de la cristiandad. Y ahí es que va a aparecer este gran monarca, ¿verdad? Si no me equivoco, y este santo papa restaurar. Todavía el anticristo no ha venido. El anticristo, ¿verdad? Que habla Juan. Así es. Si usted gusta, déjeme decir lo que dicen estos santos sobre el papa. Adelante. Y el gran monarca. Y luego ubicamos un poco los tiempos para que el público lo tenga más claro y no se vaya un poco a sorprender por este tipo de profecías que ubica precisamente a estos personajes, vamos a decir, después de la purificación que vendrá ahora al mundo. O sea, ya hoy estamos viviendo, claro que estamos viviendo, obviamente, el espíritu del anticristo, y lo podemos vincular con el comunismo, que la Virgen profetizó y advirtió en Fátima, y aún sigue, todavía el comunismo no ha muerto, ni en su fase formal, ni en la ideología marxista cultural que se inoculó con la Escuela de Frankfurt, que luego podemos también hablar de eso, y también podemos ver un anticristo con todo lo que es la masonería, la masonería como un elemento que se ha inoculado, se ha metido desafortunadamente dentro de la iglesia, y hay una masonería eclesiástica de la que hablaba en su momento Paulo VI. Entonces, sí, la gente está mirando a ver a qué horas aparece el anticristo, y no se ha dado cuenta que el anticristo ya está obrando dentro de la iglesia y dentro del mundo. Entonces, van a haber una serie de eventos que luego me gustaría un poco explicar un cierto cronograma, aunque sin dar fechas, y dónde ubicamos a este gran papa y a este gran monarca. Entonces, dicho lo anterior, como dije, en las marifanías, salvo una que otra, mencionan estos dos personajes, pero mayormente son místicos, santos, venerables. Por ejemplo, en el siglo XI, San Anselmo, Luis, que es doctor de la iglesia, él no profetiza, pero él toma información de algunos doctores de la iglesia de aquel tiempo, de algunos maestros y padres de la iglesia, y dice y afirma que efectivamente hay un consenso de que habrá un rey franco de las Galias, y que irá a Jerusalén, y que ahí pondrá su corona y su cetro en esa ciudad, y que luego vendrá el anticristo. Eso lo dice San Anselmo, que como sabemos es doctor de la iglesia. Estoy hablando de el siglo XI. Luego viene Santo Tomás Becket, que también que en este caso es inglés, del siglo XII, y habla que va a surgir un gran monarca que va a conquistar Europa, e irá a la tumba de Cristo, o sea, a Jerusalén, hará milagros, y que por su trabajo y por su obra y por su mediación se va a restaurar el orden en Cristo. Usted mencionaba, hay un desorden que viene como consecuencia del pecado original. Ese desorden va a tener que ser restituido y ordenado, aunque luego vamos a hablar más adelante, si me lo permite, que la encomendada para establecer ese orden en estos tiempos es la Santísima Virgen María. Por eso ella profetiza en Fátima: al final, mi corazón inmaculado triunfará. Entonces, luego, después de Tomás Becket, San Hildegarda de Bingen, que es doctora de la iglesia, es una de las 4 doctoras de la iglesia, junto con Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Catalina de Siena, que además es patrona de Europa. Santa Hildegarda dice que la paz volverá al mundo cuando la flor blanca, la flor de lis, la francesa, vuelva al trono de Francia, y entonces se convertirán herejes, paganos y judíos. Eso es lo que dice Santa Hildegarda en el siglo XII. Santa Brígida de Suecia, del siglo XIV, también habla de este gran emperador, pero ella dice que va a proceder de España, tendrá el estandarte de la cruz, y también coincide con Santa Hildegarda de que derrotará a mahometanos y restituirá el templo de Santa Sofía.
que es el que en su momento fue la sede de la iglesia en Constantinopla. San Vicente Ferrer, que es el ángel del Apocalipsis, el valenciano del siglo XIV y principios del siglo XV, también menciona la venida de un monarca junto con un papa reformador y restaurador que en medio de un gran concilio va a darle, digamos, perfecta interpretación a todo lo que son los temas más importantes de la Sagrada Escritura. Es un tema más que interesante lo que dijo San Vicente Ferrer a fines del siglo XIV y principios del siglo XV. Luego viene San Francisco de Paula, también siglo XV, principios del XVI, y él dice, fundador de los mínimos franciscanos, que el gran monarca fundará una orden religiosa, el gran monarca, y la va a dividir en 3 estratos, que les llama los crucíferos, y que va a ayudar a que se establezca un solo rebaño y un solo pastor, que habla un emperador, 12 reyes y un papa santo. Todo eso será simultáneamente. Interesante que hable de un emperador y 12 reyes y también de un papa santo, y que lo mismo que los otros profetas místicos y santos, extirpará toda herejía, paganos y maometanos. Luego tenemos al beato Nicolás Factor del siglo XVI, lo mismo, habrá un gran pontífice que reformará la iglesia, se unirá a un rey francés y marcharán juntos hacia Jerusalén. Pues fíjense cómo hay consonancia en las profecías de un gran monarca, de un gran papa, vinculan a Jerusalén, que hay una gran conversión de los gentiles que pueda haber en ese momento, y de alguna manera hay una restauración de la Iglesia universal. Luego tenemos, y esto es muy importante, el venerable Bartolomé Haushauser, que es uno de los principales comentaristas del Apocalipsis, que luego lo voy a citar, porque, Luis, y lo adelanto de una vez, la Iglesia en la que vivimos nosotros hoy, que lleva 2000 años de fundada, de acuerdo con el libro de Apocalipsis de Juan, va a pasar por 7 etapas, que son las 7 etapas de la historia de la iglesia. Por eso Juan tiene una visión de Jesucristo, muerto y resucitado, revestido de una túnica talar, y que le dice Jesús a Juan: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, estuve muerto y ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Escribe lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Y él está en la mano derecha con 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias, y Jesús está en medio de 7 candelabros, que son las 7 iglesias. Entonces, cada iglesia corresponde a una etapa de la historia de la iglesia. Digo esto porque al mencionar al venerable Bartolomé Haushauser, él dice que la 5ª iglesia, la de Sardes, la primera es Éfeso, luego es Esmirna, Pérgamo, Tiatira, que son comunidades del Asia Menor, que existían en aquel tiempo de Juan, Sardes, que es otra comunidad, y luego vendría Filadelfia y Laodicea. Entonces dice el venerable Haushauser que la iglesia de Sardes, que según él y su interpretación va desde la Reforma, y él dice que terminarán con la venida de un gran pontífice y un gran monarca. Eso es lo que dice el venerable Bartolomé Haushauser. Aquí su servidor disiente Bartolomé Haushauser, porque yo veo la 5ª iglesia de Sardes desde la Reforma hasta la purificación que va a venir al mundo. La 6ª iglesia, Filadelfia, que significa amor entre hermanos, coincidiría con el triunfo del corazón inmaculado de María, y ahí vendría, en esa 6ª iglesia, el gran monarca y el pontífice santo. Y al final viene un nuevo deterioro, aparece el último anticristo y entramos a la 7ª iglesia, que es la Odisea, que significa juicio, con ya posteriormente la segunda venida de Cristo. Entonces, eso es lo que dice el venerable Bartolomé Haushauser respecto al gran monarca, que lo ubica al final de esta 5ª iglesia llamada Iglesia de Sardes. Luego viene la beata Catalina Emmerich, del siglo XVIII-XIX, y ella habla de un gran monarca que tiene una cita muy extensa que ahorita me parece innecesario leer, pero él ubica el nombre del monarca con
el nombre con Enrique, así lo llama, el emperador Enrique, de estirpe francesa y que está muy vinculado con la Santísima Virgen María. Hace toda una detallada explicación de cómo es este monarca que, vamos, en este momento me parece no es necesario leer. Luego viene el monje de los Pirineos, Buch, de la aldea de Milas, Buch de Milas, del siglo XIX, y él sí habla que va a venir un gran monarca, pero a él lo llama el caudillo del Tajo. Va a venir precisamente de ese río que pasa por Toledo, y producirá un guerrero valiente como el Cid, y será religioso como Fernando III, que es el llamado Fernando el Santo, que era rey de León y Castilla en el siglo III, y que va a triunfar con toda la fe católica, y será una edad de oro. Entonces ya aquí él está hablando de un vínculo como un Cid, ya español, ya no francés, como lo dicen los otros comentaristas santos o místicos, aunque no habría en este caso tampoco una contradicción, porque podrían eventualmente pertenecer a las mismas dos dinastías. La mayoría de ellos coincide de que sí, que va a ser francés. Lo que pasa es el linaje. Que eso te quería preguntar, señor Luis Eduardo López Padilla. Yo leí algunas cosas, pero sé que eso es difícil. Estos son, ¿verdad?, profecías. Sí. De las teorías de tal vez de qué corona vino, de linaje, de qué familia, porque se supone que haya algún tipo de conexión, ¿no? Sí. Algunos hablan de que viene de Pipino el Breve o de Luis IX, y otros de una herencia española que honestamente no sé cuál sería el vínculo. Habrá gente un poco más especializada en el tema, pero el problema es que ahorita la herencia está complicada poderla ubicar. Incluso dicen estas profecías respecto al caudillo del Tajo que tiene raíces de dinastía portuguesa. Entonces, nos perdemos un poco ya en todo esto porque es un poco hacer elucubraciones que no podríamos con certeza afirmar exactamente. Si de por sí es difícil ubicar estos personajes, pues más complicado la dinastía por la cual podrían venir a hacerse presente en el mundo. Luego tiene usted, aquí hay una aparición de la Virgen a principios del siglo XX. La Virgen del Rosario aparece en Quericinen, en la Bretaña francesa, a una vidente Juana Luisa Ramonet, y ahí dice ella, le dice la Virgen, que surgirá en Francia una Francia nueva, gobernada por un gran monarca, que será enviado por Dios. Digo una Francia nueva porque las profecías dicen, por ejemplo, la Salette y otras privadas dicen que Marsella será engullida y París será quemada. O sea, que París, como lo conocemos, dicen las profecías que en este tiempo histórico va a ser duramente castigado por Dios y será quemada París. Por eso ella habla de una Francia nueva, para que se cumplan esas profecías que están vinculadas al señorío francés, como en su caso al señorío español del Sagrado Corazón de Jesús. Y hay otra aparición que no está aprobada por la Iglesia, tampoco condenada en España, la aparición en Esquioga, donde la Virgen habla de la venida de un gran monarca que morirá crucificado en Jerusalén, será reformador de la Iglesia y después vendrá el anticristo. Eso es lo que dice esta aparición en Esquioga, España. Entonces, como mencioné hace un momento, el caudillo del Tajo nos menciona que es una dinastía ligada con reyes de Portugal, y esta profecía viene, como dije hace un momento, de este monje de los Pirineos, Buch, de la aldea de Milas, Buch de Milas se llama, fines del siglo XIX. Estas son las más importantes profecías respecto al gran monarca y al público. Ahora, le voy a dar, si me permite usted, para que el público lo tenga más claro, cómo podríamos ubicar la presencia de estos personajes y a la luz de la Sagrada Escritura, que es lo que nos interesa, dónde podríamos casarlo, porque
Me adelanto diciendo que Juan en capítulo 12 del Apocalipsis habla de una mujer vestida del sol, la luna a sus pies. Y esa mujer gime dolores de parto y el dragón le hace la guerra y va en contra de la mujer, y la mujer es llevada con las alas del águila al desierto donde estará 42 meses. Y esa mujer, que en un sentido sería la virgen que da a luz a un varón, que es Jesucristo, porque dice que la mujer da a luz un varón que con cetro de hierro regirá a las naciones. Pero resulta que María, usted sabe que por el dogma, no por el dogma, sino que María era inmaculada, no tenía pecado, al dar a luz a Jesús lo dio sin dolor. Por tanto, esa mujer del capítulo 12 que da a luz con dolor a un hijo que será rey de reyes y señor de señores, ese hijo varón haría referencia a una clase de seres y de personajes que en realidad la que va a dar a luz es la iglesia, porque la iglesia así es la que está perseguida, y esa iglesia sería la mujer vestida del sol, como algunos padres de la iglesia lo interpretaron. La iglesia da a luz. ¿Y a quién va a dar luz? Pues va a dar luz a una nueva estirpe, va a dar luz a una nueva generación de hombres y mujeres, formados ¿por quién? Por la Santísima Virgen María. Porque Dios tiene encomendado a María que María sea el modelo de la futura humanidad. Entonces, este rey y este papa santo serían estirpe o serían fruto de esa formación de María, de esos apóstoles que habló Luis María Griñón de Montfort y que están representados en el orden secular y en el orden espiritual. Secular a través de un rey y de orden espiritual a través de un papa. Pero no van a ser los únicos, sino que ellos serían uno de tantos reyes y tantos papas que van a reformar la cristiandad y la van a llevar para que sean ellos, para que sea Cristo el que reine, porque ellos serán reyes del rey y señores del Señor. No sé si me estoy explicando lo que estoy tratando de expresar. No, sí, claro. Ahora, pero yo pienso todo eso y digo, ok, la crisis que estamos viviendo ahora, dentro, fuera de la iglesia, el nuevo orden mundial, ¿cómo? Esto ya, porque muchos quisieran ya que pasara algo. ¿Qué podemos esperar o cómo, verdad? Bueno, déjeme decirle cómo veo yo las cosas. Hay que entender la visión de los últimos tiempos. Es una visión que arranca desde la ascensión de Cristo a los cielos, pero no termina ahora, termina hasta la segunda venida de Cristo. Esto es muy importante porque si no, vamos a querer meter todo en un paquete y en un tiempo histórico que prácticamente será en los próximos años. Y eso es un error. Entonces, los últimos tiempos terminan hasta la segunda venida de Cristo y va increciendo la lucha entre el bien y el mal. Acuérdense lo que dice la Constitución Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza, en el número 37, que hay una batalla entre el bien y el mal que comienza de los orígenes y terminará hasta el día final. O sea, ahora vamos a entrar a una batalla terrible entre el bien y el mal, donde el mal tiene una victoria aparente, luego viene un triunfo de la iglesia por medio de María, pero ese triunfo de María no es definitivo ni es final, sino que luego hay una nueva época de la historia donde encajamos al gran monarca y al gran papa, frutos de esa mujer que da a luz a ese varón que con cetro de hierro, dice el Apocalipsis, regirá a las naciones. O sea, allí encuadramos a ese gran profeta y por extensión a ese papa en el orden espiritual. Entonces, tenemos batalla espiritual hasta el final de la historia. Y ahora estamos en una época específica que en mi lectura y apoyándome en los hechos actuales que estamos viviendo y fundamentado también en los padres de la iglesia, de acuerdo a estas 7 iglesias que mencioné hace un momento, en que se divide la historia de la iglesia católica, desde la primera que es Éfeso, dice Juan, y Éfeso lo vamos a ubicar, Luis, desde la época apostólica hasta el año 100, hasta Nerón, de acuerdo a lo que dice el propio texto del Apocalipsis. Luego, Esmirna, que es la siguiente iglesia,
La podemos ubicar desde Nerón hasta Constantino, 200 años, hasta el año 300 sería la iglesia de Esmirna. Esto lo podemos afirmar con más certeza, Luis, porque ya son hechos pasados y es más fácil cuadrar la profecía con los hechos históricos. Luego Pérgamo sería la iglesia que va desde Constantino hasta Carlomagno, el año 600. Tiatira va de Carlomagno hasta la Reforma, 1515. Y toda esa época de la iglesia, Luis, esas 4 primeras iglesias, la iglesia católica va en un ascenso de conocimiento, de santidad, de perfección, sin llegar a su plenitud, desde luego. ¿No? El mal sí sigue presente, pero hay un desarrollo importantísimo hasta el siglo XIV, siglo XV, inclusive el siglo XVI, hay grandes santos entonces. Luego viene a partir del siglo XVI con la Reforma Protestante, con Lutero, con el racionalismo, con el iluminismo, con la masonería, con el comunismo, el modernismo, la desacreción de la iglesia, la nueva era, todo lo que es en consecuencia del marxismo cultural o ideológico, la ideología de género, la plana antivida, la xenofobia, el sexismo, el feminismo radical y todas estas aberraciones que estamos viviendo, vienen en toda esta iglesia de Sardes, que sería de la Reforma hasta la purificación. Por no decir castigo, si nosotros no nos convertimos, como está hasta la saciedad profetizado por las mariofanías, y nos vamos a quedar con Fátima, con Garabandal, con Akita, Japón, y un montón de mariofanías donde la Virgen nos advierte que si no cambiamos, si la iglesia y el mundo no cambian, vendrá un castigo peor que el diluvio. Entonces, hasta esa época terminaría la iglesia de Sardes. Luego Filadelfia, que es la 6ª iglesia, coincidiría con el triunfo del corazón inmaculado. Coincidiría con esa época que no es que sea un término final, es decir, no es que la 6ª iglesia, el triunfo del corazón inmaculado se dé a un término, decimos, ya llegó el triunfo, sino que es algo que va increciendo. Usted me pregunta, ¿cómo vamos a hacer con tanta confusión actual y tanta, efectivamente, error que estamos viviendo en el mundo y en la iglesia? Pavoroso. Pero también, Luis, hoy hay hombres y mujeres que están trabajando por su santidad de vida, que están desarrollando un proceso de crecimiento espiritual, que están iluminados por el Espíritu Santo y a través de la huella de María, su madre, nuestra madre, trabajando para hacer realidad ese reino de Cristo por medio de la Santísima Virgen María. No se nota, no hay ruido en apariencia, pero sí hay focos en México, en Polonia, en Hungría, en Sudamérica, en España, en Francia, en Italia, pequeños que están trabajando para que se haga realidad el triunfo del corazón inmaculado de María que ella profetizó incondicionalmente en Fátima. Van a pasar muchas cosas en el futuro cercano que van a ayudar a que el hombre o se vuelva más pecador, como dice el Apocalipsis, que el hombre pecador peque más y que el santo se santifique más. Y que nos van a llevar, yo puedo asegurar que usted, como laico, y su servidor, cada día sentimos un deseo, por una gracia especial del cielo, de ser cada día mejores, de ser más buenos, de ser menos pecadores, de rezar más, de sacrificarnos más, de tener más fe, de vivir con más esperanza. Bueno, así como usted y yo lo tenemos y lo decimos sin pena y con humildad, hay un montón de hombres y mujeres en el mundo que están trabajando para que se haga realidad el reino de Cristo en la tierra por medio de la Santísima Virgen María, aunque parezca que humanamente no hay esos signos de luz que van a dar ese triunfo de la Santísima Virgen María. ¿Y sabe qué, señor Luis Eduardo? Yo recuerdo con uno de los episodios que hicimos usted y yo, usted hablaba de la intensificación de las apariciones de la Virgen María en estos últimos décadas, ¿verdad? O siglos. Sí. Definitivamente tiene que haber un impacto y sí, es lo que usted acaba de describir, el efecto de las visitas de la Santísima Virgen María, disculpen, queridas por Dios,
han tenido un efecto, aunque hemos sido desobedientes en cierta parte, pero han tenido un efecto, han traído bendición, han traído unas cosas que definitivamente usted tiene razón, es preparación para ese triunfo final. Así es. O sea, la Virgen viene 200 años manifestándose. Y uno dirá, bueno, pero a nosotros ¿qué nos importó el año 1830? No, ¿qué nos importó? Porque ahí viene la herencia de nuestros padres, la herencia de nuestros abuelos, de los bisabuelos, que nos formaron en la fe, nos formaron en el amor a la Eucaristía, nos formaron en el amor a la Santísima Virgen, y luego hemos sido reforzados en ese amor a través de la gracia que viene derramada de muchas formas por medio de la Virgen en sus lugares de apariciones, a través de escapularios, de libros, del agua bendita, de crucifijos, de medallas y de un montón de milagros que día a día estamos viviendo y que están fortaleciendo la fe de las personas, y por eso Dios va a premiar grandemente al que sea fiel en este tiempo. Entonces, si usted me permite, antes de profundizar en el tema mariano, que parece lo más importante, y al margen de que hagamos otro programa exclusivamente sobre el tema del anticristo. Que perfecto, ya está hecho el compromiso. Es muy importante porque sí, el anticristo hay que diferenciar el espíritu del anticristo. Ha habido anticristos desde antes incluso de la venida de Cristo. Ha habido tipos, como puede ser el mismo Faraón, el rey de Tiro, Nabucodonosor, Gog, Antíoco Epífanes, Pompeyo, y luego después de Cristo, pues Simón el Mago, Nerón, Mahoma, Federico II, Hitler, Stalin, Lenin, y todos los que usted me quiera poner de los personajes que hoy podríamos muy bien ubicar. Pero entonces, la masonería, el comunismo y todo lo que acabo de explicar hace un momento, pero hay que diferenciar, y hay que ir a los detalles, porque la Virgen en sus apariciones marianas no habló del anticristo, el último anticristo, del que habla Juan capítulo 13, bestia del mar, bestia de la tierra, y Pablo, la segunda carta a los Tesalonicenses, sino habló del espíritu del anticristo, habló de, digamos, de una masonería dentro de la iglesia, por eso Roma va a perder la fe. Y una serie de cosas más que podríamos decir, que ahorita no me quiero desviar y que da lugar a un programa completo. Entonces, hay profecías escatológicas que van a ocurrir ahora y otras que van a ocurrir después en la sexta y en la séptima iglesia, es decir, en las siguientes etapas de la historia de la iglesia. Simplemente, de manera sucinta, yo saqué una serie de textos de la Escritura referentes a la escatología, pero no todo ocurre ahora. Rumores de guerra y terrorismo, claro, ha ocurrido y ocurre. Catástrofes naturales, ha ocurrido, ocurre, increciendo. Caos social, económico y financiero, carestía y corrupción política. Todo eso está ligado a profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahí está Mateo 24, Lucas 21, Apocalipsis 6, Marcos 13, Salmo 2, Apocalipsis 17, Ezequiel 39, etc. Hambrunas, ha habido, habrá, ahora, y hay. Peste y enfermedades, ha habido y habrá, son los sellos del Apocalipsis, los 4 primeros sellos del Apocalipsis. Guerras entre naciones, ya ha habido guerras. El siglo XX fue un siglo de 2 guerras mundiales. Va a haber otra batalla pronto entre naciones poderosas, pero la guerra todavía habrá unas posteriores hacia el final de la historia. Habrá una verdadera y una falsa iglesia, ahora. Habrá 2 papas enfrentados, ahora. Persecución, huida, desierto y reducción de la iglesia. Ahora, eso va a ocurrir ahora. Está fundamentado Apocalipsis 6:11, 12:6, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 3. Señales en el sol, la luna y las estrellas. Ahora. María y el sello de los elegidos. Ahora. Esto es muy importante. María está sellando el sello de Dios vivo en la frente. Usted contaba, yo escuchaba cómo de manera providencial empezó este programa, y un montón de laicos, sobre todo laicos, sacerdotes, hemos ido por llamado del cielo, caminando bajo el manto de María, tratando de buscar y crecer en sus virtudes para trabajar por el reino de Cristo, cada uno en su atalaya, cada uno en su función, unos como casados, solteros, viudos, separados, sacerdotes, religiosos, laicos, y otros en diferentes
actividades pro vida, pro mensaje mariano, pro consagración a la Virgen, para las madres solteras, las que tienen hijos y necesitan apoyo de la comunidad. Hay un montón de actividades que cada uno está trabajando para hacer realidad, para hacer frente a esta época terrible de confusión y de ataque satánico en contra de la fe y en contra de la iglesia. Sin embargo, la construcción del tercer templo, que está profetizado en Daniel 9:27, eso no va a ocurrir ahora. La conversión de los judíos no ocurre en este tiempo. Algunos hablan de que ya viene el Mesías de los judíos, es el tema del anticristo, pero eso no ocurre ahora. La semana de Daniel, de la que habla el profeta, que muchos quieren verlo ahora en esta década o en la que viene, tampoco ocurre ahora. Eso hay que llevarlo hasta el final de la sexta iglesia. La aparición y gobierno del anticristo, hasta la sexta iglesia. Los dos testigos, Elías y Enoc, del que habla capítulo 11 de Juan, hasta la sexta iglesia. La abominación desoladora en el lugar santo, en un sentido se va a cumplir ahora, porque la iglesia va a ser perseguida. Las iglesias van a ser profanadas, saqueadas, adulteradas, y a los sacerdotes los van a perseguir y los van a matar, incluyendo al Papa. O sea, eso es una abominación desoladora, porque están yendo en contra del santo sacramento de la Eucaristía. Pero va a haber otra abominación en la sexta iglesia. La conversión de Israel en la sexta iglesia. La gran tribulación, ahora viene una tribulación y viene otra posterior. Falsas resurrecciones en la sexta iglesia. Ocultismo, ahora en la sexta iglesia. La batalla del Armagedón, sexta iglesia. Convulsiones cósmicas, cambio del eje de la Tierra, días de oscuridad, ahora. Hay ahora una y hay otra que dice San Pedro, la segunda carta, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Él habla de la purificación del agua con el diluvio, la que está reservada para el día de los impíos por el fuego ahora, y otra previa a la segunda venida de Cristo, que también hay una convulsión cósmica. Eso lo dice la segunda carta de Pedro. La destrucción de las dos bestias, más adelante. La parucía como reino, que es un término muy complejo, que tiene que ver la presencia, cuando redota el anticristo, el Señor, en la sexta y principio de la séptima iglesia. La transformación del ser trino. Este es un tema muy importante, Luis, porque nosotros tuvimos un plan en el principio de la creación, que Dios nos creó cuasi divinos en el paraíso. Y teníamos dones naturales, preternaturales y sobrenaturales. Y si hubiéramos cumplido la voluntad de Dios, nosotros, sin pasar por la muerte, hubiéramos pasado del paraíso terrenal al paraíso celestial, simplemente en contacto con el verbo humanado. El verbo no tenía que morir en la cruz porque no había pecado. No sé si me estoy explicando. Este proyecto de transformación del ser, de que el hombre se restituya y que la creación vuelva al estado original como Dios la tuvo en un principio, es obra de María. Va a ocurrir en la sexta, en la parte final de la sexta, de la séptima. Y esto es muy importante porque entonces, si eso no ocurre, si la muerte no es vencida, como dice la Escritura, el último enemigo de ser vencido es la muerte, entonces el demonio podría cantar la victoria, ¿no? La muerte va a ser desterrada y habrá hombres que venzan la muerte, como la venció Elías, como la venció Enoc, como la venció Moisés, y por eso en la transfiguración, me estoy adelantando a temas muy complicados, muy profundos. En la transfiguración aparece Jesucristo transfigurado y a su lado Moisés y Elías. Y la pregunta es, ¿por qué aparecen transfigurados si Jesucristo no había muerto en la cruz? Y se supone que nadie podía entrar al cielo. Entonces, hay envuelto una serie de misterios que corrobora Pablo en la carta a los Tesalonicenses. Pablo en la primera de Corintios 15, cuando dice, os voy a revelar un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y esa labor de transformación, esa imagen que María quiere formar en sus hijos para este tiempo y para el futuro, a imagen y semejanza de ella, es lo que va a lograr que el hombre venza la muerte y se transforme. Por eso aquí hablo de la transformación del ser trino, que es lo que los protestantes llaman el arrebato.
un tema muy interesante, muy profundo y fundamentado en la patrística, y en la tradición de la iglesia. Esto no es una opinión mía. Un solo rebaño, un solo pastor. Bueno, habrá una época ahora al principio y habrá otra más formal y más completa al final. La primera resurrección de mártires y santos y juicio de algunos vivientes, que habla capítulo 20 de Apocalipsis, al fin de la sexta iglesia y principios de la séptima. La nueva Jerusalén, al fin de la sexta y principio de la séptima. Entonces, digo todo esto, Luis, porque queremos meter en un paquete escatológico todos estos eventos en los próximos 10, 15 o 20 años. Y ya entonces viene Cristo, la parucía, y asunto arreglado, y luego el fin de la historia. Y eso no es así. Ya estamos lejos del principio y falta poco para el final, pero todavía faltan muchos acontecimientos que tienen que ocurrir. Y la clave de esto, repito, es muy importante enfatizarlo, es la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Con esto quiero ir perfilando el tema, ya dejando el tema del anticristo, porque Cristo debe reinar, Luis. Todo esto que estamos viviendo es que escatología. Al final, lo que nos va a traer, y lo dice Juan en Apocalipsis, es que Él debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y lo dice Pablo. Entonces, todo debe estar restaurado en Cristo. Y hoy Cristo es rey de derecho, pero no es rey de hecho, porque los 5.700 millones de seres humanos que formamos la tierra, solamente 2.300 millones somos cristianos, auméntele 300 millones más de ortodoxos y católicos, y el resto son judíos, maometanos y libres pensadores. Entonces, un día Cristo debe reinar sobre todos y sobre todo. Por eso decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, eso ha venido cumpliéndose desde que Cristo fundó la iglesia. Ha venido cumpliéndose desde que anunció el Evangelio. Ha venido cumpliéndose desde que los hombres llegan a la santidad y vivimos en gracia de Dios. Pero no ha llegado a su plenitud. Y va a llegar a su plenitud, ¿cómo? Este es el tema esencial, en mi opinión, de la escatología. Ese reino de Cristo en la tierra se va a hacer realidad por medio de la Santísima Virgen María. ¿Y quién habla de eso? Pues lo menciona Luis María Griñón de Montfort, que es santo y que ya está su proceso para ser declarado doctor de la Iglesia, porque él aporta una enseñanza fundamental de que será por medio de María y a través de María que se va a restaurar y establecer el reino de Cristo en la tierra. Por eso dice San Luis María Griñón de Montfort, por medio de María Cristo vino al mundo hace 2000 años. Y por medio de María Él debe reinar. Y si el conocimiento y reinado de Jesucristo al mundo no ha llegado, es porque primero tiene que llegar el conocimiento y reinado de la Santísima Virgen María, que es la que lo trajo por primera ocasión y lo hará revelar en la segunda. Entonces, ¿en qué consiste ese reinado de María? En el triunfo del corazón inmaculado. No va a ser mayoritariamente aceptado por todos los hombres. No, el reinado de María es pequeño, así como Cristo empezó con 12 apóstoles. Va a ir creciendo, pero son unas almas escogidas, las que van a ser llamadas y están siendo llamadas ya por el cielo, por medio de María, para trabajar en este proceso de restitución, en este proceso de hacer que las cosas se ordenen a Cristo, para que Cristo reine en la tierra. Y por eso dice, podríamos decir, ni ojo vio, ni oído oyó, ni puede por mente alguna pasar las bellezas y grandezas de María. Porque María en este tiempo va a crecer en fe, en poder, en gracia y en misericordia. En gracia, ¿para qué? Para darle la gracia a usted y a mí y a otros muchos miles de hombres y mujeres que sentimos el llamado de servir a Cristo por medio de María, para que formen los apóstoles de estos tiempos que anunció Luis María Griñón de Montfort. Va a crecer en misericordia para que los hombres se conviertan, para que los que están más alejados se conviertan. Y va a crecer, además de la misericordia y el poder, y en gracia, en poder, para que a través de su piel virginal aplaste la cabeza de la serpiente. Y por eso dice Luis María Griñón de Montfort, Luis, que María va a formar
especialmente hacia el final del mundo, unos grandes santos que van a superar en santidad a la mayoría de los otros santos cuando los cedros, como los cedros del Líbano exceden a los arbustos. Es decir, Luis, que María va a formar unos santos en más santidad que los que usted y yo conocemos hasta el siglo actual. Imagínate. Imagínese usted, es una santidad cualitativamente superior. Entonces, esa santidad cualitativamente superior que compara con los cedros del Líbano, que miden 40 metros, con los arbustos, que son 30 centímetros, es la diferencia que está poniendo Luis María Griñón de Montfort. Entonces, esto se va a dar, está comenzando esa formación y es parte del triunfo del corazón inmaculado de María y va a ir hacia adelante, increciendo para que se haga realidad. Al final, como las bodas, la más importante es la novia, aquí el más importante y al que vamos a doblar la rodilla en los cielos y en la tierra y en el infierno, es ante Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la labor de María. Y allí es donde yo ubico, Luis, para cerrar todo el panorama, al santo monarca, al monarca que va a venir. Es un rey de los reyes, es un rey formado por María que va a restaurar o va a aplicar en el orden secular todas las enseñanzas de la iglesia, del cristianismo, de Cristo, a la familia, al orden social, al orden de gobierno, que no es democrático, sino que es monarquía absoluta, donde Él es rey, ejecuta y legisla siguiendo las enseñanzas de Jesucristo. Y ahí veo también al Papa, que en un concilio, en un sínodo, un concilio, el más importante de la historia, va a descubrir la grandeza de María. ¿Quién es María? Porque María es un misterio. María es profundo misterio. Y va a darle la trascendencia y la interpretación profunda de lo que es el misterio sagrado, de lo que es Dios. Porque usted estará de acuerdo conmigo, y con esto acabo, que nosotros hoy vivimos la espuma de la leche. Es decir, ¿qué es la fe? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la transformación? Sabemos que la fe es creer lo que no entendemos, pero hay un mundo de Dios que es perfecto, que es ciencia. Y esa ciencia divina, que está llena la escritura de muchos misterios, un día la vamos a descubrir en el futuro y ese Papa va a hacer esa realidad para que quede al manifiesto, antes de que este mundo termine, toda la voy a decir en palabras de Juan, la excelsitud septiforme del Dios uno y trino. Y digo septiforme porque en el Apocalipsis, en el trono de Dios, está revelado en 7. Por eso son 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, porque la perfección está simbolizada en el número 7. Ahí podría yo concretar lo que es el gran monarca y el Papa que vendrán en el futuro de la Iglesia. Excelente, ¿no? Y pues todavía nos queda bastante. Como yo también, cuando leía todo lo poco que leí y escuchándolo a usted, pues tiene que estar todo bien mal para que surja un bien a veces, ¿verdad? Lamentablemente así es, ¿verdad? Usted bien lo dijo, el Señor no hubiese tenido necesidad de encarnarse y pasar por la cruz si nosotros no hubiésemos caído desde un principio, ¿verdad? Así es. Claro, no estoy diciendo que qué bueno que caímos para que el Señor viniera, pero el Señor, en Dios, ahí sí que cae, ¿verdad? No hay, como dicen, no hay mal que por bien no venga, pero en el Señor siempre, 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 yo siempre se lo digo así a mis amistades cercanas, Dios siempre se sale con la suya, siempre. O así obedezcamos o desobedezcamos. La voluntad de Dios siempre se hace, siempre se va a dar, siempre se va a hacer, e inclusive cuando desobedecemos puede ser que hasta se haga y se hace hasta aún mayor. Así se sale con la suya nuestro Dios poderoso, eterno. A mí es Dios, no hay duda de eso. Se lo voy a decir con 3 distintas fuentes. Una, San Agustín, oh feliz culpa que nos trajo a tan gran Redentor. Si no hubiera habido esa culpa, no hubiera venido ese gran Redentor que fue Cristo. Y luego Pablo dice, todo concurre para el bien de los que aman a Dios. Todo concurre para el bien de los que aman. Y la tercera es una fuente de su servidor, que es, Dios ha juzgado que sacar bien del mal
es mucho mejor que no permitir la existencia de ningún mal. Entonces, Dios permite el mal hasta cierto punto. Dios no, nada de lo que está ocurriendo en la iglesia y en el mundo, Dios está fuera de control, lo tiene perfectamente establecido y lo deja hasta su infinita sabiduría para el mayor bien de los elegidos. Entonces, Dios está esperando que se complete el número de los elegidos y que se puedan venir a la conversión, ahora a través de ciertos medios, y si no nos convertimos van a ser cada vez pruebas mayores y mayores y más fuertes, hasta que venga el aviso que la Virgen ha anunciado más adelante, como el último esfuerzo del cielo, y si no cambiamos, entonces Dios se verá obligado a tener que mandar un castigo peor que el diluvio, donde mucho de lo que ahora es agua será tierra, y mucho de lo que ahora es tierra será agua. Esa es la excelente, excelente, señor Luis Eduardo López Padilla. Gracias un millón. Como yo siempre le recuerdo a la gente, lo más importante, bien interesante saber estos temas, mirarlos, ver cómo Dios está en control, ¿verdad? Las tragedias suceden como estuvieron predichas, pero también las cosas que van a venir para nuestro bien están ahí también y van a suceder al igual. Dios está en control y pues eso es lo que no debemos olvidar. Pero lo importante es que no sabemos cuánto tiempo nos queda a nosotros. Hoy mismo, al acabar este programa, mira, se nos terminó la vida. Fuimos llamados delante del Señor y tendremos que responder por todo lo que hicimos y por todo lo que dejamos de hacer. Así que eso es lo más importante. Es interesante estos temas. Vamos a hacer el del anticristo definitivamente. Me gustaría que nos explicara un poco más de eso y le doy gracias a Dios de que pudimos hablar primero de este tema, que es un poco más positivo y más como que uno dice, wow, sí, que llegue ya el gran monarca, que venga el Papa Santo. Sabemos que eso va a suceder, ¿verdad? Todo lo que el Señor predijo, todo lo que está en la Escritura, todo lo que el Señor le ha dado a su iglesia se ha ido cumpliendo y lo que falta por cumplirse se cumplirá. Pero también lo importante, como mencioné ya, es eso, mantenernos en esa gracia y saber cuáles son o cuáles van a ser las trampas del demonio para que no caigamos en ellas y para que sepamos y podamos discernir. ¿Algo más que quiera añadir, señor López Padilla? Nada, pues ojalá, y yo sé que he tocado muchos temas, un tema muy amplio, sí. Amplísimo, pero lo importante es simplemente lo que usted acaba de decir, me asumo a esa afirmación. Hay que estar preparados hoy y ahora, porque no sabemos si mañana vendrá. Y la Virgen nos pide conversión todos los días a través del rezo del Santo Rosario, a través de la frecuencia de los sacramentos, todo eso como medio para ser buenos, que es la vivencia de las virtudes. Y así es como hacemos el bien, haciendo el bien a los demás, para que entonces podamos estar cumpliendo la misión que cada uno tiene encomendado para este día. Excelente. Yo voy a compartir, como dije al principio, todos los enlaces de los 3 programas que ya el señor Luis Eduardo López Padilla ha estado con nosotros, el de los 2 papas, el de el Gran Aviso y el de Fátima. Los 3 muy, muy buen aceptados, la gente le encantaron, así que les pido que vayan y los vean. Y si ya los vio, repítaselo para que se pueda refrescar la mente. Además de eso, voy a compartir los enlaces del apostolado del señor Luis Eduardo. Ahí también pueden conseguir los libros, ¿verdad? Sí, en Amazon con mi nombre los consiguen. Ahí hay 7 títulos, 2 en papel y 5 en digital. Perfecto. Yo voy a compartir el enlace de Amazon de usted, del autor, para que salgan todos los libros y ahí pues las personas que quieran apoyar al señor Luis Eduardo López Padilla y recibir algo a cambio, vaya ahí, compre uno de esos libros y así pues lo apoya y se ayuda a usted mismo también aprendiendo de toda esa sabiduría y estudios que usted tiene. Bueno, yo me despido entonces. De verdad que fue un programazo. Gracias un millón. Y si Dios quiere, haremos el del anticristo muy pronto, si Dios lo permite. Gracias por la invitación. Bueno, que el Señor lo bendiga. Bye bye.